Continuando con el ejemplo número 4, voy a elaborar el problema número 7 de este problemario, donde nos piden elaborar un programa en C++ que calcule el valor de R2 y ganancia G de un amplificador operacional en configuración no inversora. Considere que los valores de BO y R1 son ingresados por el usuario. Bien, un comentario antes de pasar al desarrollo y a la explicación. Debemos tomar en cuenta que otro dato de entrada y necesario para realizar el cálculo sería el voltaje de entrada, VI. Entonces vamos a considerar como valores de entrada VI, VO y R1. Igual que en el ejemplo anterior, aquí tengo mi circuito, que es mi amplificador operacional en configuración inversora. De aquí se obtienen las ecuaciones que me permiten calcular mi voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Bueno, en función del voltaje de entrada y las resistencias. La expresión que se obtiene es esta, la del voltaje de salida es igual a 1 más la división de R2 entre R1 por VI. Y la ganancia, que es la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. De aquí, de esta expresión general, despejo el valor de R2. Y bueno, ya con ello pasaría a obtener el siguiente resultado. Y bueno, pasaremos al compilador para el desarrollo del código fuente de este cuarto ejemplo. Nuevamente escogemos crear un nuevo proyecto, consola aplicación, en C, el nombre del proyecto, ejemplo 4, siguiente, compilador por default GNU, desplegamos nuestro editor y con ello la plantilla. Editamos nuestras bibliotecas, agregamos la de edit.h y agregamos nuestra carátula. Por cierto, del ejemplo anterior olvidé llamar la función carátula, así que bueno, consideren que en todas sus prácticas hay que incluir la carátula. El archivo que contiene mi carátula se llama prueba, entonces aquí sería prueba.c. y bueno, ya pasamos a la función principal main. Para no olvidar el tema de la carátula, una vez la incluyo, carátula, paréntesis, abro, cierro, punto y coma. Y bueno, hago la declaración de mis variables. Float nuevamente, puesto que el usuario puede ingresar valores con puntos decimal. El nombre de mis variables sería R1, R2, voltaje de entrada y el voltaje de salida, punto y coma. Un goto XY para ubicar el prom en las coordenadas 10,4 y un print para colocar el título de mi aplicación. En este caso es el cálculo de R2 de un amplificador operacional en configuración no inversora. Nuevamente un goto XY en la posición 10,6 para solicitar al usuario que ingrese el valor de el voltaje de entrada. Entonces aquí un print F, pedimos el voltaje de entrada, vamos a ponerle unidades en volts y almacenamos por medio de scan en formato flotante dirección de mi variable VI. Nuevamente uso el goto XY para posicionar el prom en la coordenada 10,7 y mediante un print solicitar al usuario el voltaje de salida.
unidades volt y almacenamos por medio de scan en formato flotante dirección de mi variable BO. Y ya por último ubicamos mediante el GoToXY el PROM en la posición 10,8 para mostrar en pantalla la solicitud al usuario de que ingrese el valor de la resistencia 1, unidades ohms, y almacenamos por medio de un scan en formato flotante dirección de mi variable R1. Bien, una vez que hemos ingresado los datos, sigue nuestro proceso y en este caso es asignar a la variable R2 el valor de BO multiplicado por R1 y dividido entre BI, y al resultado le quitamos el valor de la resistencia R1. Bien, si ustedes observan este proceso y lo comparan con el que tenemos en nuestro documento, se darán cuenta que no necesito paréntesis, puesto que hay prioridades altas en el producto y la división, y la prioridad baja es la resistencia. Si yo desarrollo este proceso, tendré que considerar primero la multiplicación de BO por R1 y el resultado dividirlo entre BI, y una vez que he desarrollado este proceso restarle R1. Si pasamos al compilador y ustedes observan las prioridades, nuevamente tenemos prioridades altas, multiplicación y división, y una prioridad baja que es la resta. Ahora, en las prioridades altas la evaluación es de izquierda a derecha, así que lo que va a hacer el compilador es multiplicar el valor de BO por R1 y el resultado dividirlo entre BI. Una vez que se obtiene este cálculo, evalúa la prioridad baja, que en este caso sería restarle R1. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario colocar paréntesis. Otro comentario que es importante. En el caso anterior de nuestro ejercicio número 6, se considera que el voltaje de entrada es mayor al de la salida, puesto que es un divisor. Entonces estoy dividiendo el voltaje de entrada. Si ustedes ingresan los datos al revés, lo que van a obtener aquí como resultado final es una resistencia negativa, así que tengan mucho cuidado porque eso no es posible. Ya más adelante, mediante el uso de un if, vamos a evitar este tipo de errores para que no se obtengan datos invertidos, y se resuelva mediante un if para dar solución a ese problema. Ahora, en el caso del ejercicio ejemplo número 4, problema 7, es todo lo contrario. Se trata de un amplificador, entonces el voltaje de salida debe ser mayor al de la entrada. Si ustedes nuevamente invierten los datos, ponen un voltaje alto aquí y en BO en la salida un voltaje bajo, pues van a tener como resultado una resistencia negativa. Entonces es un comentario a la hora de ejecutar sus programas y proporcionen valores en el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces el voltaje de entrada en este ejemplo debe ser menor al voltaje de salida. Bien, nuevamente en nuestro compilador ya escribí el proceso y lo último que queda es imprimir el resultado. Entonces otra vez hago uso del GoToXY para ubicar el PROM en las coordenadas 10,10. Mediante un print mostrar en pantalla el resultado de R2. Entonces aquí digo R2 es igual, y usamos el visor en formato flotante para mostrar dos decimales.
unidades ohms y nuestro argumento, que sería R2, punto y coma. Agregamos un getch para detener nuestra ventana en la versión final. Aquí recordar también que pueden editar haciendo uso del text background. Vamos a poner fondo azul, limpiamos pantalla y un text color para seleccionar un color de texto blanco, fondo azul. Bien, antes de ejecutar nuestro programa, no olviden incluir el archivo edit y prueba.c en su carpeta de proyecto. De mi ejemplo 3 voy a copiar estos archivos, edit y prueba, que es mi carátula, y agregarlos a mi ejemplo número 4. Y nuevamente en nuestro compilador pasamos a ejecutar nuestro programa. Como ustedes observaron, lo primero que tengo yo es mi carátula. No olviden que debe de tener carátula sus prácticas. Doy enter y bueno, ya viene la ejecución de mi segundo programa. Y el título: cálculo de la resistencia 2 de un amplificador operacional en configuración no inversora. Entonces aquí voltaje de entrada. Recuerden que en este caso el voltaje de entrada debe de ser menor al de la salida. Entonces si yo ingreso 2, en la salida yo le puedo decir que me entregue 10 volts. Un ejemplo. Entonces proponemos una resistencia R1 de 120 y me entrega el cálculo de la resistencia 2, que entonces yo debo de colocar una resistencia de 480 ohms para obtener 10 volts a la salida. Me hace falta incluir la ganancia. También recuerden que nos pide calcular la ganancia. Entonces aquí voy a hacer uso del goto.xy para ubicar el prom en la coordenada 10,11, un print y mostrar la ganancia. Entonces aquí sería ganancia, dos puntos, por ciento F, vamos a ponerle igual 2 unidades, y el argumento sería en este caso la división BO entre I. Pude haber declarado esta variable y posteriormente asignarle este proceso. Sin embargo, bueno, no es tan necesario, puesto que puedo tomar el proceso e imprimirlo directamente. Si lo hago de esa manera, me estaría ahorrando una localidad de memoria. Entonces tomamos el valor de BO y lo dividimos entre BI. Nuevamente ejecutamos nuestro programa y proponemos nuestros valores: de entrada 2, de salida 10, una resistencia de 120, y bueno, ya tenemos el resultado de nuestra resistencia 2, sería de 480 ohms, y tenemos una ganancia de 5. Quiere decir que el voltaje de entrada aumentó 5 veces para obtener este valor de 10. También recuerden que es importante que ustedes deben de comprobar sus resultados antes de enviarme las prácticas. Si no lo hacen y está mal el resultado, no les voy a tomar su práctica como válida. Entonces termino este video. Espero desarrollar un ejemplo más, y con esto estaría finalizando la primera parte del tema de operadores aritméticos.